Hola compañeros y maestra, mi nombre es Norma Ibarra y soy parte del equipo número 1 que también está conformado por Lluvia Ibarra, Salma Navarro, Araceli Pech e Irene Robledo. Y el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre la discapacidad visual. Hemos escuchado a lo largo del tiempo que las personas con esta discapacidad se les llama invidentes, discapacitados, minusválidos, etc. Comúnmente cometemos estos errores, pero en este video entenderemos un poco más sobre la discapacidad visual y los términos correctos. Antes de continuar con este video, te pido de favor que tengas a la mano alguna moneda de la denominación que tú quieras. ¿Listos? Comenzamos. ¿Qué es la discapacidad visual? La discapacidad visual se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica relacionada con una disminución o pérdida de las funciones visuales y las barreras presentes en el contexto en que se desenvuelve la persona. Según la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, con arreglo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, la función visual se clasifica en 4 categorías principales. La número 1 es la visión normal, la número 2 es la discapacidad visual moderada, la número 3 es la discapacidad visual grave y la número 4 es la ceguera. La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se reagrupan comúnmente bajo el término baja visión. La baja visión y la ceguera representan conjuntamente el total de casos de discapacidad visual. La mayoría de las personas consideradas ciegas responden a algún estímulo visual, como puede ser la luz, la oscuridad, movimientos de objetos, es decir, conservan restos visuales útiles para la movilidad. El término de ceguera se desarrolla para fines legales y sociales. Otro concepto importante es el de baja visión. Es una visión insuficiente, aun con los mejores lentes correctivos, para realizar una tarea deseada. Desde el punto de vista funcional, pueden considerarse como personas con baja visión aquellas que poseen un resto visual suficiente para ver la luz, orientarse por ella y emplearla con propósitos funcionales. La OMS en 1992 definió a una persona con baja visión, aquella que con una incapacidad en la función visual, aún después de tratamiento común, con una agudeza visual en el mejor ojo de 0.3 a percepción de luz, o con un campo visual inferior a 10 desde el punto de fijación, pero que se use, es decir, potencialmente capaz de usar la visión para planificación y ejecución de sus tareas. La baja visión no es un concepto absoluto y depende de las necesidades visuales de cada persona. Retomando el término ceguera, esta puede ser provocada por algún accidente. También existen numerosas enfermedades que la desencadenan, como la atrofia óptica, la catarata congénita, degeneración macular, distrofia corneal, distrofia retinal, glaucoma congénito, leucomas corneales, retinopatía del prematuro, retinopatía diabética, retinosis pigmentaria, etc. Las personas con discapacidad visual tienen una serie de dificultades, entre ellas ausencia de señales auditivas que reemplacen la información visual. Por ejemplo, si los semáforos no cuentan con señales auditivas, las personas cuyo remanente visual no le permita discriminar las luces presentará mayores dificultades para cruzar las calles, situación que le hará más dependiente. Ausencia de literatura en braille o audio en las bibliotecas públicas. Por ejemplo, si una persona que presente ceguera o baja visión asiste a una biblioteca en busca de información, entretenimiento o cultura y no encuentra textos adaptados en dicho lugar, verá disminuidas sus posibilidades de integración y crecimiento personal. Ausencia de sistemas de escritura alternativos. Por ejemplo, si los textos escolares no se encuentran adaptados al sistema braille,
Niñas y niños que presenten ceguera no tendrán acceso a los aprendizajes e igualdad de condiciones, dificultándose a su vez sus participaciones en clases e interacción con sus compañeros y compañeras. Como se aprecia en esta definición, la discapacidad visual no depende únicamente de las características físicas o biológicas del niño o niña, sino que se trata más bien de una condición que emerge un producto de la interacción de esta dificultad con un contexto ambiental desfavorable. ¿Recuerdas que al inicio del video te pedí que tuvieras una moneda a la mano? Bueno, pues ahora puedes tomar tu moneda y la puedes observar. Tienes unos segundos para hacerlo. Ya que lo observaste, ahora te pido que cierres tus ojos y toques tu moneda con tus dedos. Puedes sentir su borde, puedes sentir los relieves. Está conformado por el número dependiendo de la denominación de tu moneda. Tiene el año de fabricación. Tiene el escudo de nuestra bandera. Y así podrás sentir cada detalle que estas monedas pueden tener. Quiero que reflexionen un poco sobre esto. ¿Ya se dieron cuenta de todos estos detalles que pueden facilitar el uso a las personas con esta discapacidad? Esta experiencia tal vez le permita comprender que con algunas adaptaciones mínimas de parte del entorno, la vida de una persona, aún con dificultades de visión, puede resaltar bastante más fácil, constatando que así el carácter social y la cultura de la discapacidad. Características de la discapacidad visual. La discapacidad visual es la consideración a partir de la disminución total o parcial de la vista. Se mide a través de diversos parámetros como la capacidad lectora de cerca y de lejos, el campo visual o la agudeza visual. En este sentido, cuando se habla en general de ceguera o deficiencia visual, se está haciendo referencia a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la función visual en uno o varios de esos parámetros medidos. Es decir, se trata de personas que o bien no ven absolutamente nada o bien, en el mejor de los casos, incluso llevando gafas o utilizando otras ayudas ópticas, ven mucho menos de lo normal y realizando un gran esfuerzo de enfoque, como por ejemplo el momento de leer o cruzar las calles, o bien tratar de distinguir números en la ciudad como en los camiones urbanos, etc. Generalmente las personas pueden ver sombras o luces, pero sin distinguir ninguna forma concreta, aunque dependerá de cada caso, pues algunas personas logran distinguir objetos. Las características pueden ser muy diferentes de un caso a otro. Opacidad del cristalino, visión de objetos deformados o todas las distancias. La enfermedad más común, la catarata, es una opacidad de cristalino, la lente del ojo, que pierde su transparencia habitual. En estos casos, las imágenes no logran enfocarse sobre la retina, afectando a la visión de cerca y de lejos. Una de las patologías asociadas a esta discapacidad visual es el astigmatismo. Pérdida de campo visual central, pérdida de campo visual periférico. Generalmente está asociada a enfermedades que afectan la retina o mácula, o un deterioro progresivo que afecta la visión central. Este es el caso de la DMAE, degeneración macular asociada a la edad. Ceguera total. En estos casos, dependiendo de cada persona, puede tener una visión en negro u otra tonalidad como el blanco, pero no logran detectar la luminosidad. En el caso de personas ciegas de nacimiento, se desconoce el color que pueda estar distinguiendo. Manchas y pérdidas de visión. Enfermedades producidas por daño en la retina. Una de las más frecuentes es la DMA, con daño en los vasos retinarios. También son habituales las manchas en la retinopatía diabética, donde las sucesivas cicatrices de las hemorragias cauterizadas generan un efecto similar al de mirar a través de un cristal roto, asociado generalmente a enfermedades que afectan progresivamente el nervio. En el caso de la glaucoma, que con la edad su incidencia crece y se va perdiendo el campo visual,
En los casos que no se tratan a tiempo o no se tratan más bien, se puede llegar a perder la vista completamente. Esta pérdida grave de la función de la visión se va a manifestar por un lado en limitaciones muy severas de la persona para llevar a cabo de forma autónoma sus desplazamientos, las actividades de vida diaria o el acceso a información, como por ejemplo cuando investigan o cuando hacen un ensayo, etc. Por otro, en restricciones para el acceso y la participación de la persona en sus diferentes entornos virtuales, como es ir a la escuela, ir al trabajo, salir con amigos, etc. Y que adopta la forma no solo de barreras físicas y arquitectónicas, sino también de sociales y actitudinales. Por ejemplo, la persona ciega ya empieza a tener otras actitudes y ya empieza a tener otros tipos de amistades, o mejor dicho, se empieza a desenvolver en otro entorno social. Dentro del grupo de personas con disminución visual hay diversas manifestaciones, las cuales se rigen de acuerdo al tipo de limitación, ya sea por agudeza, como lo mencioné anteriormente, o por campo visual. Esta clasificación no está exhaustiva, pero sirve a grandes rasgos para trazar una distinción entre los tipos de discapacidad visual más frecuentes, como los mencionados anteriormente, como por ejemplo el deterioro visual profundo o el deterioro visual casi total, o más bien el deterioro visual total o amaurosis, que se refiere a la ausencia de la percepción de la luz. Otra de las características de las personas con discapacidad visual es que puede provocar retrasos o limitaciones en el desarrollo motriz, cognitivo y social. Sin la información visual, es probable que el niño no se sienta motivado a alcanzar y acercarse a los objetos interesantes que pueda ver en su medio ambiente, ya que las personas con discapacidad visual requieren apoyos que les permitan ubicarse en el espacio, saber qué características tiene el lugar donde se encuentran, apoyarse en puntos cardinales, o mejor dicho, apoyarse en un guía vidente, utilizando bastones o incluso perros guía. Etiología visual. ¿Qué es la etiología visual? Es la pérdida de visión. Suele considerarse aguda si evoluciona en minutos o un par de días. Puede afectar uno o ambos ojos y todo el campo visual o parte de él. Los pacientes que presentan pequeños defectos de campo visual, por ejemplo, causados por un pequeño desprendimiento de retina, puede describirse sus síntomas como una visión borrosa. Una de las causas que pueden ir provocando la pérdida de la visión es la neuritis óptica inflamatoria. Es la causa más frecuente de la pérdida visual y puede afectar a niños, jóvenes o adultos, aunque el pronóstico visual es excelente en la mayoría de los casos. Muchos pacientes desarrollan otra patología como la esclerosis múltiple en la evolución posterior. Esto quiere decir que es la pérdida de la visión cuando uno necesita lentes para ver de cerca o para ver de lejos. Por eso nos decía que la pérdida visual puede afectar a niños, jóvenes o adultos, porque hay veces que en nuestro salón de clases hay niños que pierden la visión o disminuye un poquito más su visión al momento de ver al pizarrón o de poder ver de lejos, o a algunas personas como a los adultos pues les afecta más por su situación de salud o el deterioro de su visión, pero por la edad o por alguna enfermedad crónica que ellos puedan llegar a tener. La pérdida aguda de la visión tiene tres causas generales. Una podría ser la opacificación de la estructura normalmente transparentes a través de las cuales pasan los rayos de la luz para alcanzar la retina, que son la córnea o el humor vítreo. La segunda podrían ser anomalías retinianas, o la tercera podrían ser anomalías que afectan el nervio óptico o las vías visuales. Las causas más frecuentes de pérdida aguda de la visión podrían ser las oclusiones vasculares de la retina, que es la arteria central de la retina o la vena central de la retina. Otra causa podría ser la neuropatía óptica isquémica. Esto es a menudo en pacientes con arteritis temporal. Otra causa podría ser la hemorragia del humor vítreo, que es causada por retinopatía diabética o traumatismo.
Una parte de la visión puede manifestarse en principio como un inicio súbito que se presenta de manera repentina. Por ejemplo, un paciente que presenta una reducción de la visión de un ojo causa posiblemente por una catarata densa. La presencia o ausencia del dolor ayuda a clasificar la pérdida de visión. La mayoría de los trastornos que producen pérdida total de la visión podrían ser cuando afecta todo el ojo o puede perjudicar solo una parte de este y producir solo un defecto campimétrico, que es el desprendimiento local de la retina. Etiología de la disfunción visual congénita y neonatal. La ceguera congénita suele manifestarse en los casos bilaterales con aparición de nis noctums. Se define a nis noctums como un movimiento involuntario, rápido y repentino de los ojos. Se trata de una oscilación ocular. Normalmente es bilateral, es decir, que suele afectar a ambos ojos a la vez, y este se presenta a los 2 meses de edad. En algunos casos, la alteración estructural ocular es evidente y llamará la atención antes de la pérdida funcional. Es el caso de las alteraciones del desarrollo del globo ocular, que es la ausencia del globo ocular.